Dios bendiga y Dios te guarde, amados y amadas, hermanos y hermanas que tomaron un tiempo para reproducir este video. De verdad deseando que la paz del Señor Jesucristo gobierne tu corazón y gobierne tus pensamientos para que podamos seguir adelante en este camino gozosos todo el tiempo. Quisiera compartir una porción bíblica y una breve reflexión sobre un tema que creo que inquieta a muchos hermanos, sobre cómo se ha interpretado y también sobre cómo se ha mal interpretado en algunos momentos. Y es importante que sepamos que la palabra de Dios está escrita hace más de 2000 años. No se escribió en nuestra época y no se escribió en nuestro lenguaje. Nosotros tenemos diferentes traducciones que traen la palabra del Señor en un idioma que pueda ser más claro para nosotros, para poder hacer mejor la voluntad del Señor. Y es importante saber que nuestra intención, por buena que sea, no sería suficiente. Es importante que sepamos tomar los recursos que a pesar y a través de los tiempos se nos facilitan para comprender mejor la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mientras mejor conozco su palabra, mejor puedo obedecerlo. Perdón. Y quisiera que leamos o yo quisiera compartir 1 Corintios 6 a la altura del verso 18 y quisiera que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el título del tema dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Solamente voy a considerar el versículo 18, pero estamos en toda la libertad y creo que estamos en el deber de leer todo el contexto. Yo me voy a enfocar ahí porque es una reflexión. Y quisiera que leamos y dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El apóstol Pablo está hablando con los hermanos en Corinto acerca de cómo nosotros adoramos, glorificamos y honramos al Señor, en este caso el pueblo, en esta ciudad, el pueblo que servía al Señor, la iglesia, y cómo ellos podían glorificar al Señor, no solamente con las adoraciones quizás de los cultos y las reuniones que tenían, sino que también con su cuerpo y con nuestro cuerpo glorificamos al Señor, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sabemos que la fornicación es uno de los pecados que la Biblia recalca a lo largo de la vida, en la Biblia, para poder enfatizar el respeto que debemos tener a Dios, tener también a nuestra pareja en el caso del adulterio y la fornicación. Y es importante que el cristiano pueda situar esta palabra sin ignorar los puntos y la ortografía. Y como lo dice el texto, dice el versículo, dice: huid de la fornicación. ¿De qué estamos hablando? De fornicación. Y la fornicación se comete con dos personas, ¿verdad que sí? O sea, hay participantes, pero siempre es más de uno, aunque uno lo haga de forma consciente, como lo vamos a ver más adelante, y otro no sepa que es objeto de este acto. Entonces vemos en esta parte que él dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, sigue hablando de la fornicación en el mismo punto, contra su propio cuerpo peca. El texto no dice que el que, o sea, no sé, hay muchas formas en las que la gente lo utiliza y habla de que el que fornica con su cuerpo peca. No, dice, porque el que fornica, habla de fornicación, contra su propio cuerpo peca. Al final, la gente usa mucho ese texto para hablar sobre la masturbación. Es importante que los hermanos que tienen buena intención y quieren manejar esta enseñanza puedan instruir y presentar defensa con una evidencia pura y con una autoridad que es legítima. Y lo legítimo es que, independientemente de lo que usted crea sobre
sobre la masturbación, este pasaje bíblico no se refiere a ella. Se refiere a la fornicación, que obviamente relaciona a dos personas y quizás más. Entonces es importante que nosotros aprendamos a discernir la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo, pero también reconocer que hay recursos que nos ayudan a entender. Me gustaría considerar el mismo pasaje bíblico en una versión actualizada, la palabra lenguaje actual, que dice: no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Es importante que sepamos que, claro, la masturbación en alguna medida representa un pecado, pero hay que ver en qué medida lo representa. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo está haciendo alusión y dejando la instrucción acerca de las fornicaciones, que luego que esta persona venían al Señor no podían seguir en su vieja manera de vivir. En el caso de la fornicación, y está haciendo énfasis porque al parecer el pueblo de Corinto estaba siguiendo con esta misma práctica y Pablo quiso crear conciencia en ellos de que no vieran la fornicación como algo insignificante, porque ellos iban al templo y adoraban al Señor, porque ellos quizás hacían qué sé yo, esas cosas que hacemos o que ellos hacían en ese momento, sino que lo viera como algo serio, ya que el Espíritu Santo moraba en ellos. Entonces, tengamos cuidado cuando decimos, la Biblia dice, cuando tratamos de enseñar a alguien, porque si enseñamos mal, seremos ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y a dónde va un ciego guiando a otro? A un hoyo, a un tropiezo, a un mal resultado. El cristiano tiene que ser serio en las cosas que hace para Dios, porque el hecho de que usted lo haga con buena intención no significa necesariamente que Dios se agrade de la forma o de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que ser responsables en el estudio de la palabra para poder llevar un mensaje que cambie, que transforme la vida de la gente. Y para dar un panorama más específico sobre la masturbación, es importante que sepamos que Jesús, que nosotros, miren, yo como profesional de la conducta, le puedo decir que es complicado poder comprender y explicar esto de una forma que no tengamos que involucrarlo con este aspecto de la psicología. Y quiero comentarle que cuando una persona se masturba, claro, va a depender de la situación. Conocemos personas que no pueden dar hijos, hombres que van al médico y cuando van donde su urólogo, esta persona le van a hacer un conteo de espermatozoides, él debe masturbarse. Ellos le dan muchísimas alternativas, entre ellas revista, pero si la persona es casada, lógicamente va a tener que motivarse con su pareja para poder hacer el conteo. En cambio, si una persona no está haciendo este tipo de procesos, obviamente esto le puede traer serios problemas espirituales. Me explico. Jesús dijo, y lo voy a leer en Mateo, el Evangelio según Mateo 5, dame un segundito, por favor. Mateo 5, 27 dice de la siguiente forma: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús aquí le está dejando claro que el adulterio no se iba a limitar al mismo acto sexual con una persona, estando uno de los dos casados, sino también cuando él dice, pero yo digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Y como tenemos la ventaja y la bendición de tener otros recursos, vamos a considerar la versión actual, que es la que estoy considerando hoy, que dice: pero ahora yo le aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Este pasaje bíblico es el que debemos usar para hablar sobre la masturbación si sentimos la necesidad de hablar de este tema. Y es que para un hombre, los hombres saben, o para una mujer,
masturbarse, lógicamente tiene que tener una motivación. Debe tener un estímulo sexual que pueda excitarlo. Y ese estímulo, sí, obviamente involucra a una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, entonces se vuelve adulterio o se vuelve fornicación. En el corazón Dios se lo toma en cuenta de la misma manera. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros promovemos, independientemente de lo que entendemos que es pecado y de lo que es pecado. Es importante que lo basemos en los textos que verdaderamente hacen alusión a ellos. ¿Por qué? Porque muchas personas limitan el adulterio o las fornicaciones solamente al mismo acto. Sin embargo, Jesús enseña que este mismo acto es juzgado para las personas que en su corazón también lo conciben como algo correcto y lo imaginan como algo placentero. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando este tema es un tema médico, usted no puede juzgar eso. Y Dios, yo estoy segura que no lo va a hacer porque usted lo va a hacer como corresponde y lo va a hacer por una necesidad que requiere en el momento. Hay cosas que Dios puede milagrosamente hacerlas y otras cosas Él dejó a la ciencia. Y no somos quienes para juzgar lo que Dios mismo creó, que fue la ciencia que avanzarían según la profecía de Daniel. Tenemos que tener